¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a esta cuarta y última emisión de la serie que TV UNAM ha diseñado para acercarlos a la ópera, para tratar de hablar con nuestros nuevos públicos, o sea, con ustedes, o sea, contigo. Y el día de hoy queremos platicar acerca de cómo la ópera se ha acercado a la modernidad, cómo la ópera siempre ha tenido algo de moderno, pero en particular cómo la ópera es moderna y ha sido moderna en el siglo XX, en el siglo XXI. No vamos a trazar una historia de todos los cambios o los puntos de inflexión en la ópera, pero sí creo que vale la pena partir desde un momento. Mucha gente ha dicho que el siglo XX en la ópera arranca mucho antes de 1900, pero mucho, en 1865. Cuando Richard Wagner, el extraordinario compositor alemán, estrena en la ciudad de Múnich, en Alemania, su Tristán e Isolda. Una ópera que rompe con muchísimos de los esquemas existentes, sobre todo en términos armónicos. ¿Qué es la armonía? La combinación, las reglas para combinar los sonidos, para generar y concatenar acordes, estos colores y texturas que vamos percibiendo en la música. Wagner genera un cambio absolutamente radical donde nada vuelve a ser como antes, donde la tonalidad tradicional, permanentemente consonante, se transforma en algo más complejo, que puede tener momentos más ríspidos, que puede generar muchísima más tensión. Hay muchísimos elementos de modernidad en Wagner, nos llevaría semanas hablar de ellos, pero sí podríamos decir que ahí, de alguna manera, empieza algo que termina siendo la modernidad que todavía hoy, en pleno siglo XXI, vivimos. No solamente sucede esto, sino que yo también me atrevería a decir que en los albores del siglo XX, en 1902, hay otra ópera que resulta capital en la modernidad del género. Y me refiero a Péléas y Mélisande, la ópera francesa del compositor impresionista Claude Achille Debussy. El impresionismo es otro paso en aras de la modernidad armónica, otro paso para tratar de convertir la música en una evocadora de sensaciones, de imágenes de otra naturaleza. Y ahí tenemos ya en el siglo XX a compositores como Puccini, que dentro de este tradicionalismo aparente incorporan elementos de música muy moderna, muy contemporánea en su tiempo, como la que escribía Igor Stravinsky, como la que el propio Richard Strauss escribía en Alemania. Puccini en óperas como La Fanciulla del West o en óperas como Turandot, incluso en óperas como Madama Butterfly, incorpora elementos de enorme modernidad, pero todavía con cuidado, sin agredir o tratando de no agredir, entre comillas la palabra agredir, al espectador, al escucha, tratando de generarle una sensación de comodidad en algún sentido. Tenemos ya también compositores post-románticos en Alemania, como un Erich Korngold, que a los 19, 20 años, en 1919 precisamente, estrena su ópera La Ciudad de los Muertos, llevando el romanticismo, llevando la tonalidad a niveles mucho más profundos. Todo el fenómeno de final del siglo XIX y de principios del siglo XX está marcado por esto que se da en llamar el fin de siècle, el final del siglo, este momento en el que surgen teorías que cambian y sacuden todos los esquemas, como puede ser el psicoanálisis freudiano o la teoría de la evolución darwiniana, el crecimiento de la revolución industrial, el empoderamiento más creciente y cada vez mayor de la mujer, que empiezan a generar un mundo muy distinto, pero también este principio del siglo XX, este fin de siècle, que marca una decadencia social, una decadencia política, un momento en el que Europa, y tenemos que hablar de Europa porque sigue siendo
prácticamente el centro, el eje nodal del quehacer creativo, interpretativo, operísticos, es un momento en el que Europa empieza a estar generando una tensión que no va a tardar en estallar. Estallará la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial, más allá de las cuestiones políticas, militares, de pérdida de vidas, de dolor que causó una conflagración tan salvaje como esa, en la que llegan a concurrir instrumentos tecnológicos de destrucción modernísimos como los incipientes aviones o como las armas químicas, con todavía instrumentos de guerra tan antiguos como la caballería. En esos momentos, en esa debacle total, Europa colapsa completamente, pero colapsa también en cuanto a su optimismo, en cuanto a sus valores, en cuanto a su confianza en sí mismo. Todo parece romperse, y en ese momento la música y la ópera también terminan de romperse. La tonalidad termina por desaparecer y surge un nuevo sistema, una nueva manera de componer que revolucionará por completo el lenguaje de la música como se había entendido hasta ese momento. Gott meiner Väter, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, mein Gott, nötige mich nicht. Mein allmächtiger Gott, spaltet falsch ein schwaches Wort. Und eine feurige Flamme, auch so in mir. Decíamos que Europa se rompe y que la música, la ópera, se rompe. ¿En qué quiere decir esto? Se abandona por completo la tonalidad. Esta búsqueda casi obsesiva desde tiempos inmemoriales de generar sonidos que resultaran tradicionalmente gratos, consonantes, placenteros, y se desplaza por un lenguaje musical ríspido, áspero, que genera sonidos absolutamente nuevos. Arnold Schoenberg, compositor referencial, genera una técnica específica para romper la tonalidad, a la que llamará dodecafonismo. Dodeca, 12, fonos, sonido. Es decir, usar los 12 semitonos, los 12 sonidos que conforman la escala tradicional occidental, de una manera en la que no se repitan, y produciendo una suerte de serie de concatenación de ellos. Estas series se van repitiendo, se van alternando, se invierten, se transforman, se elaboran, y se genera una música nueva que, por supuesto, en su momento parece no ser música, parece algo más cercano al ruido. Es importante entender que a lo largo de la historia, los sonidos que nos resultan gratos y los que no nos resultan gratos van cambiando. De la misma manera que los sabores a lo largo de nuestra vida van cambiando. Tenemos gustos adquiridos, de la misma manera en que los olores, los aromas de la Edad Media, pues no creo que hayan resultado muy cómodos para hoy día, y al mismo tiempo los olores o los no olores con los que convivimos en nuestras sociedades modernas habrían sido sorprendentes para un habitante, un poblador de la Edad Media. Lo mismo sucede con los sonidos que genera la segunda escuela de Viena, porque así se le llama, conformada por Arnold Schoenberg, por Alban Berg, por Anton Webern, y en la que hay óperas como el Moisés y Aarón o el Pierrot Lunaire de Schoenberg o Lulú o Wozzeck de Alban Berg. Son rupturas verdaderamente radicales. Ahora bien, en ese trayecto largo hay una figura absolutamente excepcional, que es la figura de Richard Strauss, un hombre que nace en 1864, que muere en 1949 y que pasa desde un expresionismo radical casi atonal, colindante con el dodecafonismo, con óperas como su Salomé de 1905 o su Electra de 1909, y que luego
extrañamente retrocede, recula y decide refugiarse en un tradicionalismo total. Vendrá toda la música proscrita por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, donde están muchos de los compositores a los que hemos mencionado, pero donde también habrá compositores como Viktor Ullmann, como Hans Krasa, que fueron exterminados en campos de concentración, con óperas como El Kaiser de Atlantis, como Brundibar. Estará Ernest Krenek con su Johnny Spiel auf. Terminará la Segunda Guerra Mundial y entonces vendrá un nuevo momento en el que una miríada de vanguardias estalla. Y hay un punto que nos ha quedado pendiente, lo que sucedió entre la Segunda y la Primera Guerra Mundial, la llamada República de Weimar, un momento en el que el cabaret con K, el cabaret germano, entendido como este espacio underground, dark, de agitación política, de socialismo y comunismo europeos, de incorporar la decadencia como un elemento propositivo, de incorporar otras músicas, aparece. Y ahí tenemos compositores nodales como Kurt Weill, que en mancuerna con escritores como un Bertolt Brecht deciden explotar esa música de cabaret y trasladarla también al espacio operístico. Es decir, por un lado tenemos estas radicalidades extremas dodecafónicas, postrománticas a las que hemos hecho alusión, y por el otro lado esta música de cabaret en óperas como Ascenso y Caída de la Ciudad de Mahagoni o Los Siete Pecados Capitales, ambas de Kurt Weill, que incorporan otras músicas, música popular, música que se canta en centros, en esos centros nocturnos y que la lleva al espacio operístico. Y entonces nos lanzamos a la segunda mitad del siglo XX, esta etapa post-Segunda Guerra Mundial, energía nuclear convertida en una bomba, en la que la tecnología ocupa un lugar central, en la que los aparatos, en la que los dispositivos computacionales empiezan a volverse un elemento importante para poder crear música. Aparecen también medidas muy radicales, como por ejemplo la música concreta, la idea de que música puede ser cualquier cosa si su intención es convertirla en música. Un sonido, un ruido, algo que se rompe, si es intencionalmente generado para grabarse con una intención musical, puede ser música. También el silencio, John Cage y su obra 440, en donde el silencio, 4 minutos y 40 segundos de silencio absoluto, conforman una obra musical. Es también un momento en el que la música electrónica tiene un lugar muy importante y un momento, insisto, en que no hay ya una escuela, una línea que de verdad determine hacia dónde se va. Pero sobre todo, en la ópera es un momento de crisis, es un momento en el que la ópera empieza a recibir fuego amigo desde el propio gremio musical de compositores como nunca antes había sucedido. Decíamos que la ópera en la segunda mitad del siglo XX, con todas estas modernidades
tan disímbolas a las que hemos hecho alusión: música concreta, música electroacústica, música aleatoria, es decir, música en donde ya ni siquiera tenemos que definir las notas exactas, sino solo aproximarlas y dejar al azar, a la elección del intérprete, las notas exactas que interpreta. Ahí un ejemplo claro sería el compositor polaco Krzysztof Penderecki y óperas como Los demonios de Ludón, que ejemplifican esta forma tan radical de hacer música moderna en la segunda mitad del siglo XX. Decíamos que empieza a haber enemigos de la ópera. Gente, compositores de altísimo nivel, músicos de altísimo nivel como Mauricio Kagel, como Pierre Boulez, también gran director de orquesta, empiezan a hablar de la ópera como un reducto de conservadurismo reaccionario que hay que terminar. Es decir, empiezan a hablar claramente de una suerte de movimiento anti-ópera. En algún momento Pierre Boulez llega a decir que lo que de verdad hay que hacer es dinamitar todas las casas de ópera del mundo. Y entiendo la frase de Pierre Boulez porque es más bien una suerte de metáfora inteligente, como todo lo que dijo e hizo en su vida, hablando de que la ópera con muchísima frecuencia ha sido el reducto de la música o del quehacer musical más reacio a los cambios y a la incorporación de nuevos lenguajes y de modernidad. Si bien lo ha hecho en muchísimas ocasiones, como dimos cuenta ya a lo largo de este programa, tienen razón compositores como Kagel, como Boulez, en hablar de esta situación. Y de verdad empieza una suerte de periodo de desprestigio operístico entre la élite musical de modernidad. Claro, luego vendrán compositores como el húngaro György Ligeti, que con óperas como El Gran Macabro dice: voy a hacer una anti-ópera. Y diciendo: es verdad, la ópera se ha mantenido muchas veces en un tradicionalismo recurrente, pero dentro de todos esos elementos se puede construir, o con todos ellos se puede construir una ópera de gran modernidad y vigencia. Es exactamente lo que hará con El Gran Macabro, su ópera de 1978. Y hay ejemplos ya muy posteriores que incluso llegan a nuestro tiempo, como el minimalismo. El minimalismo básicamente estadounidense, ejemplificado por un Philip Glass, por un John Adams, por un Ted Riley, pero sobre todo en el quehacer operístico por un John Adams, con óperas como Doctor Atomic, con óperas tan importantes como La muerte de Klinghoffer y muchas otras de gran vigencia musical y política, y las óperas de Philip Glass, que es una suerte de ícono planetario,
con óperas como La caída de la casa de Usher, o con óperas como Akenatón, Seateagraja, todas estas obras dentro de esta amplio repertorio operístico. Por supuesto que México, que las mujeres también se acercan hoy a la ópera desde la modernidad. ¿Qué se hace hoy con la ópera? Se hace lo que se quiere. Hoy no hay una línea, no hay una escuela, no hay una tendencia. Cada quien puede transcurrir, puede recorrer el trayecto estilístico que desee. Tenemos unas notables compositoras mexicanas que se ocupan de la ópera, como Gabriela Ortiz, como Marcela Rodríguez, como Hilda Paredes, como Ana Lara. Tenemos también grandes compositores, hombres de ópera mexicanos, como Daniel Catán, este compositor mexicano tristemente fallecido de manera prematura, cuyas óperas se representan muchísimo en el extranjero, en particular en Estados Unidos. Muy recientemente, en estos momentos, justamente en estos momentos, corre la temporada del Met y se está escenificando Florencia en el Amazonas, una ópera contemporánea en español de un compositor mexicano. Hay también ejemplos de ópera contemporánea de enorme popularidad, como podría ser L'amour de loin, El amor distante, de la también recientemente fallecida compositora finlandesa Kaija Saariaho. Una de las óperas más representadas, de las 2 o 3 óperas más representadas en lo que va del siglo XXI. Y podemos seguir enumerando espléndidos compositores mexicanos. Ahí está también Federico Ibarra, un compositor contemporáneo en activo mexicano con un acervo y una cantidad de óperas compuesta impresionante. Ahí está su Alicia, basada en Alicia en el País de las Maravillas, o su Orestes Parte, o su El Pequeño Príncipe, en fin, Insectos. Hay todo un cúmulo de óperas que Federico Ibarra ha abordado invariablemente con maestría. Todo esto para decir, todo esto para mostrar y demostrar que la ópera no es algo del pasado, no es algo que siempre habla de lo que sucedió antes. La ópera, con mayores o menores aciertos, con mayor o menor velocidad de reacción, ha sido siempre reactiva a los cambios políticos, económicos, artísticos y musicales. Hoy la ópera acusa recibo de todas estas formas de hacer música y cuidado,
porque hay algo más que está por llegar a la ópera y que empieza a acercarse y que ciertamente determinará su futuro para bien o para menos bien. Y me refiero a la inteligencia artificial, la escritura de música, el desarrollo de producciones a través de la inteligencia artificial es ya prácticamente una realidad a la que tenemos que estar atentos. La ópera irá de la mano con la modernidad, como lo hizo desde el día en que nació. Y bueno, con esto llegamos al final de esta serie de 4 entregas con la que hemos tratado de acercarnos, de acercarlos a la ópera y de convertirnos todos nosotros en un nuevo público que mantenga por siempre vivo a este género, al que no hay otra manera de llamarlo sino el espectáculo sin límites. Eso es la ópera. Soy Gerardo Kleinburg, me despido, les agradezco su presencia y nos vemos en la próxima. Aquí va.